la parsha de esta semana, Parshas Beshalach, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Ahora bien, entre Egipto y el momento de la entrega de la Torá encontramos en la práctica, justamente en esta parsha, dos guerras. La primera guerra era una guerra del pueblo de Israel contra Paro y contra el faraón. El faraón salió a perseguir al pueblo de Israel cuando los encontró atrapados, por así decir, entre el ejército del faraón, justamente entre Egipto y el mar de juncos, el Yam Suf. Esta fue una guerra, con una actitud, como vamos a estudiar. Y la segunda guerra al final de nuestra parsha, la guerra del pueblo de Israel contra Amalek. Una vez que ya habían superado el Yam Suf, el mar de juncos, ya habían superado Egipto, antes de poder entrar en el desierto, en donde en la práctica fue entregada la Torá, el pueblo de Israel tuvo que luchar contra Amalek. Y tuvo otra actitud en esa guerra. Entonces encontramos dos guerras. La primera guerra contra el faraón. ¿Cuál fue la actitud que el pueblo de Israel tomó? Dios dijo claramente, Hashem ilachem lachem. Dios va a luchar por ustedes. No es que el pueblo de Israel tuvo que hacer guerra física, etcétera, contra Egipto, sino que simplemente había que entrar en el mar de juncos, entregarse a Dios, por así decir, y él iba a luchar la guerra por nosotros. Esto es al respecto del faraón, que el faraón en la práctica se interponía entre, como dicen más adelante en la Toira, todos los placeres y toda la facilidad de la vida que era en Egipto, a pesar de que eran esclavos del faraón y tenían que trabajar duro, pero en la práctica les daban de comer, les daban casa, les daban ropas, no necesitaban absolutamente nada. Entonces, el faraón se interponía entre el pueblo de Israel y, por así decir, el pasado de esclavos. En ese sentido, Dios dijo, Hashem ilachem lachem, Dios va a luchar por ustedes. Pero Amalek, la segunda guerra al final de nuestra parsha, se interponía entre el pueblo de Israel y recibir la Toira. Por así decir, entre el pueblo de Israel y el futuro. Entre el pueblo de Israel y el avance espiritual. No la cuestión de placeres materiales, como lo que comían en Egipto y lo que disfrutaban en Egipto, más allá de la servidumbre. Sino que Amalek se interponía entre el pueblo de Israel y la Toira. El pueblo de Israel y el desarrollo personal y espiritual y el acercamiento y conexión a Dios. En ese caso, la Toira dice que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, salí y luchá contra Amalek. A pesar de que en realidad el pueblo de Israel, su asunto central, como vemos la diferencia entre Jacob y Esav, Hakoil, la voz, Koil Yaakov es la voz de Jacob. El fuerte del pueblo de Israel es la tefilá, es el rezo, es el estudio de Toira. Y las manos y de Esav, las manos son las manos de Esav, o sea, el fuerte de Esav, que Amalek es un descendiente de Esav, el fuerte de Esav es la guerra, armas, fuerza física, a pesar de que el centro de la fuerza del pueblo de Israel no es la fuerza física, pero en este caso Dios dijo claramente, salgan y luchen contra Amalek. Quiere decir que en todos los asuntos que tienen que ver con el vínculo de la persona con Dios, con el crecimiento personal y espiritual de cada uno, uno mismo tiene que hacer todo lo posible, incluso ir más allá de lo que uno realmente haría. Haríamos tefilá, el rezo, estudiaríamos Torah, etc. En este caso no, hay que luchar contra Amalek con una guerra física, cosa que no es nuestro fuerte principal, pero sin embargo, para poder superar todas las dificultades que se interponen entre Dios y el pueblo de Israel, hay que hacer todo lo que sea necesario. Esta es la diferencia entre la guerra con Paroi, digamos hacia el pasado, hacia los placeres materiales y mundanos, de esto se ocupa Dios. Y la guerra contra Amalek, la guerra contra el vínculo entre Dios y el pueblo de Israel, esto cada uno de nosotros tiene que ocuparse, incluso yendo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora bien, en esta guerra contra Amalek, no es una guerra solamente histórica que pasó, etcétera, sino que ocurre absolutamente todos los días. Nuestros sabios explican que uno de los puntos centrales de Amalek es Asher Karja Baderech, traducción literal, que te ocurrió, apareció en el camino Amalek, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto para recibir la Toira. Pero la palabra Karja no solamente de micre, ocurrió, sino Karja de Kar, frío, te enfrió en el camino. El concepto de Amalek es que nos enfría nuestra excitación, nuestro entusiasmo y ganas en el estudio de Toira. Contra esto tenemos que luchar cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿de dónde sacamos la fuerza para en la práctica luchar contra Amalek, luchar contra esta indiferencia, frialdad que se nos interpone entre nuestra relación con Dios? Que no quiere decir que no cumplimos los preceptos, no quiere decir que no estudiamos Toira, pero es todo frío, es todo indiferente. Es de otra manera, sin entusiasmo, sin ganas, seco y frío. ¿De dónde sacamos fuerza para luchar contra esto? Justamente de Moshe Rabbeinu. Encontramos en la parsha de esta semana que Moshe Rabbeinu es el que, por así decir, de él parte toda la guerra. Él es el que dice, salgan a luchar contra Amalek.
Él es el que inicia esta guerra con su rezo, Él es el que sostiene esta guerra, y en la práctica Yoshua bin Nun, el principal estudiante de Moshe Rabbeinu, es el que lucha y gana esta guerra. Quiere decir que a través de conectarnos, vincularnos con Moshe Rabbeinu, que en cada generación significa el líder espiritual de cada generación, como dice en el Zohar, Ispashtuso de Moshe Bechol Dara Bedara, y en la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, y en esta generación es el Rebbe. A través de conectarnos con las enseñanzas del Rebbe, con las ideas que él comparte, con el Moshe Rabbeinu, literalmente el líder de nuestra generación, es que tenemos fuerza para luchar contra esta indiferencia, contra esta frialdad que genera Amalek en el estudio de Torah. Entonces tenemos que saber que esta guerra contra Amalek es una guerra constante, es una guerra que pasa generación tras generación, y tenemos las fuerzas, la capacidad para luchar contra ellos. En cada asunto que se interponga entre Dios y nosotros, tenemos que saber, a través de vincularnos con las enseñanzas de Moshe Rabbeinu de esta generación, tenemos las fuerzas para reganar, por así decir, el entusiasmo y las ganas del estudio de Torah, mejorar nuestro vínculo con Dios, sentir ese vínculo con Dios, y a través de esto es la práctica, vamos a hacer y generar en la práctica la llegada de Moshiach pronto en nuestros días.